Ahora les contamos que los casos Encuentro y Metástasis colaboraron para que la percepción de corrupción suba. Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de la corrupción que evalúa la percepción de los ciudadanos sobre los manejos en el sector público en 180 países. En esa lista hay 30 naciones de Latinoamérica y Ecuador se ubica en el puesto 20. La escala de calificación va del 1 al 100 y mientras más elevado sea el puntaje, quiere decir que el país es más transparente. Pero más de 2/3 de los estados mantienen calificaciones por debajo de los 50 puntos y en el ranking global, Ecuador está en el puesto 115. Ecuador ha oscilado entre los 30 y 40 puntos durante los últimos 10 años sin que ningún gobierno logre llevar al estado a estándares aceptables de transparencia y garantizar el Estado de Derecho. Para abordar esta temática quiero agradecerle a Mauricio Alarcón, que está conectado con nosotros a vía telemática para poder abordar este tema que termina siendo realmente preocupante para nuestro país, el grado de corrupción que existe en Ecuador. Mauricio es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Qué gusto saludarlo en esta mañana para conversar de este tema que de alguna manera vimos que se viralizó este gráfico a través de las redes sociales. Y de alguna forma decimos, ¿qué pasa en Ecuador si en el 2023, el año pasado nada más, desde 2022 a 2023, habíamos subido más puntos en torno a la corrupción? ¿En qué puesto nos ubica entonces a Ecuador esta situación? Bienvenido. Carla, buen día. Un abrazo a la distancia para ti, para la audiencia de Vis a Vis. Ecuador no avanza, no de un año para el otro. Lamentablemente es una década estancados en este rango de puntuación que incluso nos pone por debajo de la media regional. En un gran resumen, Denise nos decía hace un momento lo que significan las puntuaciones en América Latina y en el mundo. Nuestra región, la de las Américas, vuelve a obtener en promedio un 43 sobre 100, pero uno hasta ahí podría decir que no está tan mal hasta que ve que Ecuador pierde 2 puntos desde el último año y se ubica por debajo de esa media, con 34 sobre 100. Para que hagamos una idea, Carla, lo que esto significa. Es como que a un alumno el año anterior, por haber sacado una mala nota de 3 sobre 100, se le da una última oportunidad para ver si pasa de año. Y lo que hace en definitiva al rendir un último examen es empeorar la nota, ratificando que pues definitivamente no puede estar en el nivel que corresponde para seguir adelante, para crecer, para desarrollarse. En el caso del país, 2022 ya nos entregó una nota no positiva, 36 sobre 100. Lo importante o lo más importante aquí es la calificación respecto de la ubicación, 36 sobre 100. Veníamos de repetir la calificación en 2021, pero hoy 34. Caemos 2 puntos. Y como bien lo decían también al inicio, son estos casos de corrupción, la situación crítica de la justicia, como dice el propio informe de Transparencia Internacional, la permeación del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción en las instituciones, lo que nos pone en esta situación crítica, no solo respecto de la región, sino del mundo entero. Ahora, a mí lo que me llama la atención también de este informe es que no solamente los expertos en estos momentos nos ubican con ciertos porcentajes como un país corrupto, sino que los mismos ciudadanos ecuatorianos, a través de un Vox Populi que podemos realizar en la calle, somos nosotros mismos los ecuatorianos los que nos damos cuenta que definitivamente estamos completamente enquistados de corrupción por todos lados. Nosotros admitimos que somos un país corrupto. O sea, va mucho más allá de los informes que puedan hacer varios profesionales. Y Carla, admitir no es lo peor. Lo malo y lo extremo es normalizar la corrupción. Comprender que para obtener un servicio público tengo que actuar de manera corrupta, que para evitar sanciones no quiero aceptarlas y debo formar parte del círculo de la corrupción. Que si estoy en el sector privado y quiero ganar un contrato público o quiero utilizo el palanqueo, las amistades por encima de la buena oferta que podría incluso beneficiar económicamente al país. Formar parte de estos círculos de corrupción es perpetuar las malas prácticas. Y del otro lado, si es que no tienes una justicia diligente, investigue y que sancione la corrupción, estás generando un ambiente de impunidad. Y mientras la impunidad campea, que se va normalizando lastimosamente en nuestro país. Porque
si ya nos damos cuenta y nosotros analizamos la situación psicológica también del ecuatoriano en estos momentos, ya no nos sorprende las masacres en las cárceles, ya no termina sorprendiendo, y no deberíamos normalizarlo, ojo, los crímenes que hay alrededor de todo el país, los sicariatos, los índices de personas muertas mes a mes, si bien es cierto, han reducido a través de este estado de excepción, pero estamos aprendiendo a vivir de esta manera que no debería ser lógico. Pero mira, Carla, pero peor aún, tú en este momento mencionas el tema de la seguridad o la inseguridad, y las cifras podrían ser mejor comprendidas, analizadas y hasta validadas por la ciudadanía si corresponderían a datos públicos, no a opiniones de los ciudadanos. Hemos escuchado una cifra. ¿Dónde está la documentación de respaldo? Eso también juega en estos casos, porque transparencia e integridad es entregar a la ciudadanía información y datos. Pero para que no se sienta que esto está direccionado con ningún funcionario ni con el gobierno actual, por ejemplo, veamos lo que ha sucedido con el censo, lo que ha sucedido con las estadísticas. Los datos cuentan y cuentan mucho para lograr la eficiencia de la administración pública. Si no están a disposición de la ciudadanía, se genera opacidad, un ambiente perfecto para la corrupción. Acá los ciudadanos no comemos cuentos, y eso es quizá lo más importante, porque estamos hablando de un índice de percepción de corrupción. Lo que quiere decir en definitiva es que nos percibimos como un país corrupto, nos percibimos como un país con un sector público corrupto, y la única forma de enderezar las cosas, o al menos de empezar el camino para ello, es romper este círculo, romper con la mala práctica y empezar a actuar de manera correcta. Empezar a actuar en el marco normativo vigente y empezar a cambiar esas prácticas que muchas veces, como tú ya lo has dicho, normalizamos, pero que hacen mucho daño. Ahora, ¿qué se espera para el año 2025? Tomando en cuenta que en este 2024 se devela, digamos, el caso Metástasis y cómo de alguna manera pues la Fiscalía de nuestro país trabaja precisamente por encontrar a todas estas bandas narcodelictivas, por encontrar justamente en dónde está enquistada la corrupción en las diferentes instituciones públicas. ¿El caso Metástasis puede ayudar a mejorar, digamos, la situación de corrupción en nuestro país o de alguna manera nos ubica en un puesto muchísimo más bajo? Puede ayudar, Carla, en tanto en cuanto las instituciones actúen. La Fiscalía está haciendo su parte, pero ahí no termina todo. Si es que la justicia no actúa y sanciona a los responsables, si no aplica la ley como corresponde, si en el caso de haber mal uso de recursos públicos o el robo directo de recursos de los ecuatorianos no se los recupera para que vuelvan a servir de beneficio para la ciudadanía, probablemente sigamos decayendo. Lo que la ciudadanía espera son resultados. Es que, Mauricio, tomemos en cuenta que no sé cuándo, pero se espera en este año, en este 2024, que se devele toda la información que se encontraba en los diferentes celulares que fueron incautados en el caso Metástasis. Y seguramente esta información va a develar muchísimo más de la situación de nuestro país. Esperamos que así sea, Carla. Y de nuevo, creo que en este caso en particular la Fiscalía ha hecho un buen trabajo. Le espero que lo siga haciendo. No nos olvidemos que además este es el último año completo de gestión de quien hoy ocupa la Fiscalía General del Estado. Un concurso para elegir a su reemplazo tendrá que activarse probablemente en el último trimestre de este año, de 2024, y ahí también deberemos ver transparencia, porque si la Fiscalía da resultados y es una de las instituciones que de alguna manera funciona, pues esperamos que quien venga después de la fiscal Salazar pueda continuar ese trabajo, fortalecer la institución y sacar adelante la lucha contra la corrupción. Así es que hay mucho trabajo por hacer. Usted toca algo importantísimo. He tenido esta semana la oportunidad de conversar con algunos consejeros del CPCCS y claro, para ellos existe incluso muchísima preocupación por este concurso de los fiscales, porque si esto pasa en el concurso de los jueces, en donde incluso ya se develó esta semana que habían tratado de ingresar al sistema para encontrar las preguntas y las respuestas, tiene que ser un proceso, el concurso para escoger al nuevo fiscal general de la Nación, un concurso completo de muchísima transparencia y un concurso que en realidad pues definitivamente puede existir gente proba para continuar precisamente con esta labor que estaba haciendo la fiscal general Diana Salazar de encontrar a todos quienes han estado vinculados en actos de corrupción en las instituciones públicas. Si hay garantías de transparencia en los concursos públicos, estoy seguro que los mejores hombres y mujeres no dudarán de participar en ellos.
lo que está sucediendo en este momento con el concurso declarado nulo de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia no puede repetirse. Pero a propósito de lo que dices, esas declaraciones, Carla, de un funcionario o él hace... No, necesitamos nombres. Aquí no es un funcionario, aquí no es un dependiente del despacho de nadie. Esas personas tienen nombre y apellido y la justicia tiene que investigar y sancionarlas, porque meter mano en un concurso público para tener un pedazo de justicia al servicio de alguien es corrupción y es un delito, además tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Así es que no nos quedemos en la declaración alarmista de alguien quiso meter mano. No, ese alguien tiene nombre y apellido y la justicia tiene que investigar y sancionar para que además quede de lección y que ningún otro funcionario se atreva a meterle mano a la designación de jueces, a la designación de fiscales o de otras autoridades de control cuyos concursos aún están pendientes a cargo del Consejo de Participación. Así es, y también dentro de estos casos de corrupción y de cómo evalúa, digamos, organismos internacionales a nuestro país, ¿cómo lo pone en la situación de lo que ocurre en el 2023 con el asesinato de Fernando Villavicencio? Que eso también deja un precedente realmente importante porque él estaba investigando a narcogenerales, a muchísimas personas vinculadas a actos de corrupción. Y precisamente, Carles, es uno de los aspectos que, como mencionaba al inicio, se señala en el informe regional. Tener permeado al narcotráfico y al crimen organizado en las instituciones, tener el caso de asesinato de políticos y específicamente de candidato a la presidencia de la República, es que es el puesto que en ese momento ocupaba Fernando Villavicencio, abona a este terreno de corrupción. Por un lado, precisamente porque son personas que probablemente investigaban corrupción o tenían relación, por ejemplo, en este caso, con denuncias de alto nivel respecto al tema. No hay condiciones de seguridad para seguir investigando, no hay condiciones de seguridad para hacer una política de denuncia, lo cual existe y debe estar garantizado en cualquier país democrático del mundo. Por otro, el hecho de que se investigue, pero no se sancione a los responsables, sigue generando este ambiente de impunidad que tanto daño nos hace. Y finalmente, dentro de un esquema como este, el efecto intimidatorio que genera un asesinato como este, que hace que otras personas que probablemente sí tienen buenas intenciones y quieren servir al país, se lo piensen bien antes de entrar a la política. Esta espiral de asuntos negativos termina pasándole factura al país. Y nuevamente, en esta edición del Índice de Percepción de la Corrupción, en un análisis general de entorno y de coyuntura, termina concluyendo que estamos peor que el año pasado. Ahora, para finalizar con este tema de la corrupción, porque quiero abordar otras temáticas con usted, Mauricio, ¿cree usted que tenemos salida a esta situación? Porque yo veo que cada año que pasa vamos en decadencia y esto no puede suceder. El autoestima de los ecuatorianos tiene que subir. Las empresas públicas tienen que hacer procesos transparentes. Tiene que definitivamente esclarecerse todo lo que está sucediendo en nuestro país para ya no permitir justamente que la corrupción se tome absolutamente todos los espacios del Ecuador. Tenemos que empezar a cambiar desde nosotros mismos. Tenemos que empezar a buscarle salida desde nuestras acciones diarias. Además, no todo es malo. Hay instituciones que lo hacen bien. Desde Ciudadanía y Desarrollo, como capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador, estamos identificando incluso esas instituciones que contratan bien, que están buscando hacer procesos dentro de los marcos normativos vigentes, sin torcerlos, sin buscar resquicios a través de los cuales meter o inyectar corrupción. Esas cuestiones hay que destacar, precisamente para no quedarnos solo en lo malo. Lo malo debe ocupar un lugar en la discusión diaria para condenarlo, para además buscar que se investigue y sancione a los responsables, pero lo bueno también hay que destacarlo, para que no pensemos que todo está perdido ni que todo está podrido. Que es posible empezar a transformar desde estas islas de integridad un país que pide a gritos transparencia, un país que pide a gritos ética pública. Desde nuestro lado, además, insisto, como ciudadanos comunes podemos hacer mucho. Si cometemos una infracción de tránsito, no busquemos coimar a la gente para que no nos multe. Aceptemos la multa y asumamos el error. Rompamos ese círculo de corrupción. Cuando tenemos colas y sabemos que nos va a demorar mucho un trámite público, pues hagamos la cola y esperemos.
Lamentablemente, la eficiencia en el sector del Estado específico al que estamos acudiendo a hacer el trámite no será la mejor, pero no compremos turnos, no perpetuemos con nuestras acciones estas malas prácticas. Empezar a romper desde nuestros actos día a día ese círculo de corrupción puede transformar el país, quizá no de la noche a la mañana, pero sí en unos años, donde probablemente veamos buenos resultados. Sin duda. Mauricio, me gustaría también abordar con usted desde su perspectiva, desde la fundación de usted, cómo ve las últimas cifras de aceptación del presidente de la República, Daniel Noboa, porque esto también va pues apegado a la calificación que podrían darnos el próximo año en torno a la corrupción. ¿Cree usted que el trabajo que está realizando el primer mandatario puede abonar a eliminar precisamente lo que hablamos, la corrupción en las diferentes instituciones del Estado? Creo que todos esperamos que así sea, Carla, y el tener un presidente popular no puede ni debe ser visto como un capital político para buscar una candidatura de manera exclusiva. Tiene que ser visto como un espaldarazo de gestión, en el sentido de que siga adelante, de que siga buscando cómo hacer cosas más positivas y propositivas para el país. En el caso específico que nos convoca, el tener un presidente con credibilidad, con aceptación, con confianza, debe fortalecer la voluntad política de hacer cambios, de fortalecer la institucionalidad, de permitir que las cosas se desarrollen de mejor manera, de evaluar a los funcionarios públicos, de denunciar a aquellos que lo están haciendo mal, de no generar, como ha sucedido en gobiernos anteriores, ese espíritu de cuerpo de decir, los corruptos vinieron antes, nosotros somos perfectos. Acá hay que estar atentos y vigilantes de que la corrupción no se enquiste. Y en ese sentido, la ciudadanía respalda a un presidente que si falla, lamentablemente la consecuencia es irreversible. Desde su perspectiva, ¿qué abona a que el presidente en estos momentos tenga una buena aceptación de su gestión? Que empezamos a ver un presidente que decide, que no se queda simplemente en las prácticas que ya hemos visto y que no han funcionado de gobiernos anteriores. Creo que en el caso específico de la coyuntura, del tema de inseguridad, hemos visto un presidente que no solo firma el ya tradicional y hasta repetido acuerdo de estado de excepción, me refiero al decreto ejecutivo, sino que va un poco más adelante. Podemos discrepar de si efectivamente vivimos o no una guerra interna, si se debe o no aplicar el derecho internacional humanitario, pero lo cierto es que dio un paso al frente, tomó una decisión de ir un poco más adelante para darle al Estado y a la institucionalidad mayores insumos para pelear una situación crítica. Creo que eso los ecuatorianos valoramos después de años de ver estancamiento, después de años de ver que la misma práctica se repetía una y otra vez, esperando resultados distintos. Y creo que pues ojalá esto dé resultado, porque nuestra expectativa, nuestro optimismo, nuestra gana de ver al Ecuador de manera distinta de la mano de un presidente de transición que esté en funciones 1 año y medio, ojalá sea concretada en un buen resultado y no se quede simplemente a medio camino, porque la frustración puede ser enorme. Tan rápido como crece la popularidad y la credibilidad, puede decrecer, puede caer si es que los resultados no se ven de manera inmediata, si es que los resultados en línea con lo que espera la ciudadanía no llegan a concretarse. Perfecto, y varias encuestadoras como Nicaliza, Perfiles de Opinión, por ejemplo, también han hablado de la aceptación que ha dado la ciudadanía al rol de la Asamblea Nacional, de esta Asamblea Nacional. ¿A qué se debe, por ejemplo, eso también? A que hay una mejor asamblea, independientemente de que nos guste o no nos guste, o de que tengamos alguna observación sobre ciertos elementos, ciertos asambleístas. No nos olvidemos que son 137. Y en 2025 serán aún más. Claro. La Asamblea está haciendo un trabajo como manda su norma, como manda la Constitución. Está despachando leyes, está actuando de manera diligente, está, a pesar de las animosidades políticas, trabajando en el tema de la fiscalización. Y yo creo que la ciudadanía, al ver que una asamblea se conduce de la manera adecuada, al ver que una asamblea en sus comisiones trabaja de la mejor manera, genera expectativa, tiene mayor credibilidad, recupera un tanto la confianza. De nuevo, que estas prácticas que hemos visto durante estos 2 meses continúen, porque gana el país, que no caigamos después en esas clásicas rencillas o peleas internas entre bloques y bancadas, o prácticas que no están establecidas en la ley, porque automáticamente sabemos lo que va a pasar. Y yo creo que, siendo el primer poder del Estado, el órgano de representación por excelencia, debe ser
lo más representativo del país posible. Y me refiero a, si una sociedad quiere hacer las cosas bien, el reflejo es una asamblea que quiere hacer las cosas bien. Y a eso me voy a ir. ¿Cree usted tal vez que dentro de estos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo en materia económica urgente, como por ejemplo el alza del IVA, puede afectar tal vez a la calificación que le dé la ciudadanía a la gestión de la Asamblea Nacional? Probablemente sí, pero no, Carla, por el resultado de si sube o no sube el IVA, sino por la forma en la que actúen las bancadas. Creo que la ciudadanía está muy expectante de que no ocurra aquello que sucedió con la reforma tributaria de Guillermo Lasso, donde salieron públicamente a decir que estaban en contra, que no querían subida de impuestos, pero se olvidaron de aplastar el botón no, dejaron todo en abstención y terminaron haciendo que el tema pase por el Ministerio de la Ley y entre en vigencia de manera automática. Así es que en este caso creo que no importa, importa menos si sube o no sube el IVA, porque ya sabemos que es una decisión que no depende únicamente de nosotros, sino en la forma en la que actuarán aquellas personas que al interior de la Asamblea incluso ya han tenido firmes pronunciamientos en contra de la iniciativa del Ejecutivo. Pero esa es una de las preocupaciones. Y le pregunto esto porque usted también es analista económico. Y desde la Fundación, ustedes ven la perspectiva que tiene pues justamente la ciudadanía del trabajo del legislativo. ¿Cree usted que tal vez pueda haber esta posibilidad de que entre por el Ministerio de la Ley esta subida del IVA del 12 al 15% temporalmente y permanentemente al 13%? Me encantaría ser analista económico. Desafortunadamente, Carla, hago algo de análisis económico sobre la base de lo jurídico y para ahí va tu pregunta, en el sentido de que no nos olvidemos que al ser un proyecto de ley de urgencia en materia económica, tiene un tiempo específico dentro del cual tiene que actuar la institución legislativa. Si es que no lo hace, si es que no toma una decisión, la Constitución y la ley establecen una sanción por omisión, que es que el proyecto original entre automáticamente en vigencia. Esta posibilidad está ahí. Por ello es que es importante que las bancadas representadas al interior de la Asamblea Nacional tomen decisiones, no se abstengan de ello, no voten en blanco, no se abstengan, no simplemente se desaparezcan y vayan al baño al momento de votar. Sí o no. ¿Estamos a favor de la subida de impuestos? ¿Estamos en contra de la subida de impuestos? Solo hay dos opciones. No hay opciones intermedias. Permitan que esto, dentro de lo que significa el trámite legislativo, cumpla con lo que establece la norma. Y pues después veremos si es que hubo coherencia entre lo que dijeron y lo que hicieron, o si simplemente cayeron en esa demagogia y ese populismo y terminaron perjudicando, o quién sabe, beneficiando a los ecuatorianos. Me quedo con eso, Mauricio, agradeciéndoles por esta conversación que hemos tenido y por supuesto por compartir sus criterios aquí con nosotros en Visionarias. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Carla. Un buen día para ti y para nuestra audiencia. Igualmente, nosotros tenemos importantes recomendaciones para todos ustedes de la mano de Denise.